a volverse mucho más asertiva. Con todo esto que les acabo de decir de la formación de juegos, se han hecho muchísimos experimentos en otras partes del mundo donde se comprueba que el IQ de las personas se incrementa. Y vamos a llamar que el IQ es nada más un parámetro de medición, de percepción de un problema que tienes determinado. Y lo que nosotros hemos hecho es que una persona que está acostumbrada a tomar decisiones en un parámetro como el juego de ajedrez, tiene la habilidad de resolver situaciones en los gráficos. Entonces, cuando tú le haces un examen de IQ a un alumno antes y después del ajedrez, generalmente va a salir mucho mejor en la segunda prueba. ¿Por qué? Porque su cerebro se acostumbró a estar tomando decisiones en diferentes parámetros, porque además el juego de ajedrez, además de que es un juego de amigos y demás, no deja de ser un juego hostil. La persona que tienes enfrente de ti va a hacer hasta lo imposible por sabotear tus planes. Entonces, la resiliencia es otro de los valores que se adquieren en la práctica constante de este juego. Entonces, no solamente nos vamos a limitar a que vamos a jugar ajedrez creyendo que somos muy buenos en cada una de las oportunidades. No, mejor vamos a romper ese paradigma donde primero, antes de ser buenos en ajedrez, pues tenemos que ser muy malos. Y tenemos que practicar muchas veces, tenemos que jugar muchas veces. Y lo que yo siempre le digo a los alumnos es, tú no te puedes quejar hasta que hayas perdido 100 veces. O sea, no te puedes quejar hasta 100 derrotas. Entonces, cuando alguien escucha esa frase, dice, bueno, pues tengo que perder 100 veces, así que lo puedo intentar muchas veces antes de que me pueda quejar. Entonces, es un poquito cambiar el switch para que la gente realmente se motive y se meta de lleno en esta actividad. Y ahora vamos a entrar un poquito de ¿por qué ajedrez y no otros juegos de mesa? Ya hablamos de que es maravilloso todos los juegos de mesa en la parte de la formación y de acondicionamiento cognitivo. Pero el ajedrez, ¿qué tiene de peculiaridad que lo hace especial frente a otros juegos? Número uno, es el único juego que es considerado deporte a nivel mundial. Y como deporte, es el único que se puede practicar como tal a través de internet. En este momento yo les puedo decir en qué aplicación de celular pueden bajar una página y con eso tienen 24 horas de gente profesional que está jugando ajedrez disponible para jugar todo el tiempo. O sea, si ahorita me meto a jugar, consigo quien me gane en menos de 3 minutos, siempre. Y eso que llevo jugando ajedrez toda mi vida. Pero siempre en línea tienes a alguien que te quiera ganar. Entonces, por un lado, tenemos esos beneficios maravillosos del ajedrez, que es el juego federado más importante del mundo y que además se puede practicar al alcance de cualquier celular con millones de usuarios que están conectados 24 horas al día, por un lado. Y por otro, el juego de ajedrez es un juego exacto. En el ajedrez siempre va a ganar el que es mejor que el otro. Aquí no existe la suerte de que se puede existir, se descuidó y me dejó una pieza gratis y por eso perdió. Pero esa probabilidad es abajo del 1%. Entonces, al ser un juego de mesa exacto, es un juego que se puede estudiar y es un juego donde te puedes entrenar en la perfección del mismo. No pasa igual con el dominó. En el dominó existen campeonatos mundiales y existen personas que son tan hábiles que con 3 tiros o 4 ya saben cómo está la configuración del juego. Pero aún así, siendo el peor jugador de dominó en el mundo, le puedes ganar al campeón mundial si tienes un mejor juego que el de él. Existe una probabilidad de suerte que inclusive puede ser arriba del 20%, no es el 1% del ajedrez, que es casi nulo, o los demás juegos de mesa, que en este caso, los demás juegos de mesa que tienen que ver con dados, pues son importantes, son divertidos, el póker ahora sí que te incrementa lo que es la inteligencia emocional, qué tan bueno eres para hacer la famosa poker face en los momentos clave, pero son juegos que de alguna forma todos te van a dejar una aportación importante. Pero en el caso de los juegos milenarios que nosotros promovemos como Escuela Nacional de Ajedrez, son unos que son muy específicos, que son juegos exactos, que tienen la misma probabilidad de exactitud que el ajedrez. Por ejemplo, vamos a hablar del primero, el Loware, que ya les platicé un poquito de Loware, que es el juego africano que tiene 7000 años de antigüedad. El Chaturanga, ¿alguien había escuchado hablar la palabra Chaturanga que no fuera una clase de yoga? Porque en las clases de yoga hay una posición que se llama Chaturanga y ya están riendo por ahí, que sí saben. Chaturanga es el juego de mesa más antiguo que existe, de tablero.
Era un juego similar al ajedrez que se hacía entre 4 reinos y las personas se sentaban en cada uno de los lados. Este juego, cuando viajó por el mundo, en diferentes partes, se fue convirtiendo según donde pisó. Cuando el Chaturanga pisó China, se convirtió en el Xiangqi. El Xiangqi es el ajedrez chino, que tiene 3000 años de antigüedad y pueden encontrar en él piezas muy similares que al ajedrez. También existe una Federación Mundial de Ajedrez Chino, los campeones mundiales son chinos en este caso, pero los países más fuertes es el bloque oriental. También es un juego que tiene todo un arsenal de estudio detrás de él. El Go, ese creo que es más famoso. ¿Alguien había escuchado hablar del Go? Muy bien, ahí hay 2 o 3 manos. Si no recuerdan el Go, creo que sí van a recordar la película de Mente Brillante, donde sale un ganador del premio Nobel, John Nash, que sufre un tipo de esquizofrenia. Y cuando está en la facultad de matemáticas, hay un juego donde él se enoja, que dice, es que no es posible, yo jugué exacto y aún así perdí. El juego de ajedrez tiene de número de posibilidades distintas en jugadas, es 1 por 10 a la 121. O sea, es un 1 con 121 ceros, el número de posibles jugadas que existen en el ajedrez. Se dice que desde la Tierra, o sea, el universo visible desde el planeta Tierra, es de 1 por 10 al 88 átomos. O sea, que existen mayor probabilidad de jugadas de ajedrez que de átomos desde el universo visible, desde este punto del sistema solar. Pero, si nos vamos al juego del Go, que es un juego que también tiene 3000 años de antigüedad, este tiene 1 por 10 a la 210. O sea, todavía es 100 números arriba que el ajedrez, y el ajedrez es un juego que las computadoras superaron al ser humano en el año 98, y al Go las computadoras apenas la superaron hace un año. Estamos hablando que apenas la computadora acaba de superar al ser humano con mucho trabajo hace menos de un año, cuando es el juego de mesa más complicado que existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este tipo de juegos? Si nosotros dijéramos que el ajedrez fuera la pura panacea del mundo, pues diríamos que todos los jugadores de ajedrez son personas sumamente exitosas. Lo que nosotros queremos garantizar o queremos demostrar con la práctica y la enseñanza de los juegos es, si yo te enseño a jugar ajedrez de manera abstracta, el ajedrez es un universo con 6 herramientas y tú tienes que combinar de manera aleatoria para obtener un objetivo. Si una persona es gran maestro de ajedrez y solamente sabe hacer eso, no va a ser muy diferente a un genio en el cubo Rubik. Un genio en el cubo Rubik te lo hace en menos de 30 segundos. Y tú lo ves y puedes decir, wow, este cuate es impresionante. Pero si esa genialidad no la puedes sacar del cubo Rubik hacia otra cosa, pues realmente no nos sirve para nada a la humanidad. Lo que nosotros necesitamos, que es, si generamos un genio de ajedrez, es que este genio de ajedrez sea un genio en actuaría, sea un genio en cálculo, sea un genio en ingeniería, o sea, que sea un genio en inteligencia aplicada a la vida normal. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta gama de juegos es, yo te enseño el ajedrez, que es la herramienta principal el universo con 6 herramientas. Cuando te enseño el Oware, te presento un nuevo universo con diferentes herramientas, y así sucesivamente con los diferentes juegos. Al final, el alumno que toma clases con nosotros aprenderá a jugar por lo menos 4 o 5 juegos de mesa diferentes, por lo que su mente se va a acostumbrar a tomar decisiones en diferentes universos, con diferentes herramientas y con diferentes objetivos. Algo que simula en gran medida lo que es la vida actual. Porque nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros buscamos hacer con la práctica de los juegos es que los alumnos, sin importar en qué universo se presenten, ellos tengan esa capacidad de poder identificar áreas de oportunidad. Porque nosotros podemos estandarizar la educación de México, es decir, si todas estas personas se saben este bloque de materias, yo voy a garantizar que voy a tener una buena capacidad de estudiantes en México. Y eso es una vil mentira, porque aunque nosotros eduquemos a 10 personas con la misma información, esas 10 personas se van a ir a su casa
y cada una va a tener realidades completamente diferentes. Así los 10 están estudiando administración, uno va a ser el hijo del mecánico, otro el hijo del profesor, el hijo del negociante, el hijo del campesino, y lo que nosotros buscamos con los juegos es que las personas, además de que tengan una inteligencia emocional a prueba de todo y que sepan levantarse constantemente de las derrotas una, otra vez, sepan identificar áreas de oportunidad. Yo soy el hijo del maestro vulcanizador, pues seguramente voy a tener herramientas a mi disposición para salir adelante. Y van a ser herramientas completamente distintas al hijo del carpintero. Entonces, cuando nosotros buscamos preparar en juegos a los alumnos, es que queremos prepararlos para que en el mundo del mañana, donde cada vez las oportunidades van a ser más difíciles, pues ellos estén preparados para salir adelante pase lo que pase. O sea, realmente nuestra formación va mucho más allá que buscar que la gente juegue bien ajedrez. Está muy divertido, sí, pero si no le damos un valor agregado que es buscar que la población se vuelva muchísimo más analítica, mucho más eficiente en la toma de decisiones y se vuelvan gente realmente emprendedora, pues creo que tenemos una muy buena área de oportunidad para estar luchando fuertemente en lo que estamos como escuela de ajedrez. En la parte del ajedrez, decía el ajedrez rápido o lento, ya les he explicado constantemente. El ajedrez lento es una maravilla siempre y cuando sepas jugar ajedrez bien. ¿A qué me refiero? Nosotros generalmente vemos al pensador de Rodin como la imagen de alguien que está pensando muchísimo, y vemos al jugador de ajedrez típico en una partida con una posición de solemnidad de que está pensando así. Y uno dice, este cuate seguramente estaba pensando 10 jugadas por segundo y está analizando todos los parámetros, y cualquier persona que va caminando en el parque dirá, wow, se ve que son personas que juegan ajedrez, son bien inteligentes. Y si nos metiéramos a sus cabezas, muchas veces es, ¿y ahora qué hago? Y en verdad, por eso ese asunto, el ajedrez lento tiene sentido cuando una persona tiene entrenamiento para analizarlo. Y que digas, pues sí, claro, está profundizando 2, 3 jugadas diferentes con diferentes variaciones y te puede dar una explicación de lo que está pensando. Pero alguien que no tiene entrenamiento, así le demos 10 minutos o le demos 10 segundos, el 80% de las veces va a ser lo primero que se les ocurre. Entonces, una recomendación para ustedes que salgamos de esta conferencia, si quieren agregar los juegos de inteligencia en sus vidas, quítense el miedo a equivocarse. Ese es el mayor reto que tenemos con los adultos y con los adultos mayores. Como hace muchos años nos acostumbramos a que no nos equivocamos y a que no perdemos en nada, pues nos cuesta mucho trabajo romper esa área de confort. Entonces buscamos que nosotros como adultos nos acostumbremos que la etapa para volverse bueno en algo, pues es como cuando aprendimos a caminar. Lo intentas, te caes, lo vuelves a intentar, te vuelves a caer, y así hasta que lo aprendas a hacer mejor. Eso es una de las partes del por qué iniciamos esta plática, del por qué iniciamos a jugar desde pequeños, y todo lo que es a prueba y error. Y bueno, ¿por qué pensamos que este movimiento de ajedrez y juegos de inteligencia es tan importante con la perspectiva del siglo XXI? ¿Cuál es el nuevo panorama laboral en el siglo XXI? Gran parte de los trabajos que hoy tenemos van a ser sustituidos por una computadora. Ahora que estamos en el medio médico, pues tenemos a Watson, ¿no? Que es una inteligencia artificial de IBM que paulatinamente va a aprender a dar valores cualitativos y te va a poder dar la mejor receta disponible para un paciente que tenga cáncer y después para cualquier enfermedad que exista. Actualmente los médicos pues, no van a ser sustituidos por más o menos unos 20 años, pero ¿qué tal en 30? O sea, ¿qué tal en mayor número de años? Y así como esta profesión que hoy estamos hablando porque estamos en un lugar médico, pues van a haber muchas profesiones que van a desaparecer. Actualmente cada vez es más común ver en las casas los famosos robots que hacen la limpieza, barren, trapean y te aspiran todo al mismo tiempo, y solo los programas y los dejas 5 horas en tu casa. Y así como ese tipo de profesiones que se han ido quitando, como las personas que te cobraban afuera de un estacionamiento, pues todo se está buscando automatizar.
Entonces, en el siglo XXI, donde ahorita tenemos una generación de jóvenes que están muy entusiastas eligiendo qué carrera van a estudiar, cuando quizás esa carrera va a desaparecer en 10 años. Entonces, tenemos que tener gente que tenga esa capacidad de decir, bueno, ¿cuál es mi realidad actual? Pues tengo A, B, C, D. ¿Cómo resolvemos y cómo vamos a salir adelante de esta situación? Finalmente, lo que te van a entrenar los juegos es para gente que tenga esa capacidad de poder vislumbrar mejores panoramas ante un escenario que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Finalmente, los juegos te acostumbran a que tienes que tomar decisiones. Entonces, en la educación también pensamos que tenemos una herramienta maravillosa, porque puede que no podamos preparar a la gente con la información suficiente para el día de mañana. Mejor preparémosle para que sepan utilizar las herramientas disponibles. Todos en este momento somos superados por Wikipedia, facilísimo. Y todos tenemos acceso a Wikipedia al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de una persona en el momento de adquirir un trabajo el día de mañana o hacer un emprendimiento? Pues quién sabe utilizar mejor las herramientas. Entonces, alguien entrenado en juegos, finalmente lo estás entrenando en poder utilizar herramientas para alcanzar objetivos. Entonces, es una parte muy importante. No sé si han escuchado hablar del término dataísmo anteriormente. El término dataísmo se entiende como el actual culto a los datos. Anteriormente pues era Dios todo, o sea, todo era con base en la religión, y si querías un diagnóstico médico pues era el milagro, ¿no?, de ver qué podía haber pasado. Esta corriente de dataísmo se volvió muy famosa gracias a la actriz Angelina Jolie. Ella, al tener una abuela y una madre que tenían cáncer de mama, se hizo un estudio donde se busca específicamente en un gen cuál es tu probabilidad de que te vaya a dar cáncer de mama en el futuro. Entonces, total que ella se hizo el estudio, hicieron todo el protocolo de investigación y el resultado que le dijeron fue: tienes una probabilidad del 60% de que te dé cáncer de mama. ¿Qué hacemos? Se quitó los senos, los dos. Y ya después se puso unos implantes y bueno, ya es otra historia. Pero en otra época de la humanidad, nadie hubiese tomado una decisión si no hubiese tenido este dato específico. Entonces, vamos a seguir creciendo con esta era de información, donde cada vez nuestros celulares van a saber mejor que nosotros qué es lo que necesitamos comer, qué es lo que necesitamos ponernos de vitaminas. Va a haber una interfaz que nos va a estar conectando todo el tiempo. Y esta nueva generación de datos, ¿qué es lo que cambia? Si tenemos tantos datos disponibles para todos al mismo tiempo, pues ahora lo difícil va a ser seleccionar cuáles son los datos correctos. Ahorita estamos en la época electoral. ¿Cuántos datos no son falsos de los que vemos en Facebook? Yo les puedo decir que de cada 10 notas que uno ve que se comparten en Facebook, puede que 8 sean falsas. Entonces, en la era donde hay muchísimos datos disponibles, pues tenemos que entrenar a la gente para poder captar cuáles son los datos correctos y cuáles son los datos de realmente utilidad. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que los juegos te incrementan tu capacidad de analizar y percibir datos, pues también estamos muy a la vanguardia de esta nueva generación, donde cada vez vamos a tomar decisiones con base en los datos disponibles. ¿O qué hubiera pasado si hoy en la mañana todos hubiéramos visto que iba a caer un tormentón después de las 6 de la tarde? Si todos tenemos ese dato, pues tomamos precauciones. Todos tendríamos el 80% un paraguas disponible con nosotros. Vean cómo un dato realmente va cambiando tu vida radicalmente. Entonces, en una vida donde la información, todas las cosas te están cambiando de manera constante, pues nosotros necesitamos entrenar a personas que tengan esa capacidad de poder adaptarse al mundo cambiante, que cada vez es mucho más rápido. Tenemos que generar nuevos algoritmos. ¿A qué me refiero con los algoritmos? Actualmente tenemos un algoritmo que es más poderoso que la mitad de los países de África, y este algoritmo se llama Uber. Económicamente Uber no tiene ningún taxi, no tiene ningún empleado formal como tal, y actúa a través de una red que crean un algoritmo unos chicos genios de Estados Unidos o igual de otro país. Y en este caso, ellos están sacando dinero de todos los países en este momento.
ahorita mientras estamos platicando nosotros, ellos están embolsando $1 millón, si no es que hasta más. Y solo porque crearon un algoritmo que tiene la capacidad de tomar decisiones arriba de nosotros. Los gobiernos del futuro ya no van a poder ser gobiernos donde tomen las decisiones solos, porque cada decisión que se toma en un gobierno tiene que ser basado en muchos parámetros que ya ningún cerebro tiene la capacidad de administrar. Necesitamos la mejor inteligencia artificial que hoy se puede ver manifestada en el mundo, es la inteligencia artificial de la bolsa de valores. Si en este momento Carlos Slim sale poniendo un Twitter diciendo, si llega López Obrador, yo quito mis inversiones de México, en menos de 2 minutos, todas las bolsas del mundo ya empezaron a tomar decisiones automáticas sin necesidad de que le preguntaran a Juan Camaney, oye, ¿qué piensas de que Slim hizo esto? En automático hay un algoritmo que está tomando decisiones para todos según los parámetros que haya de cambio. Entonces, si estamos en la era de los nuevos algoritmos y todo, pues tenemos que crear gente que tenga esa capacidad para poder crear los algoritmos del futuro que vayan a solucionar nuestra vida. Porque no es que estemos satanizando los algoritmos, es lo que es y es lo que hay. Entonces, pues, tenemos que tener una generación de chicos, que por ahí tenemos a 2 niños muy entusiastas, que ojalá sean los futuros programadores, que aprendan, que tengan la capacidad de poder resolver las situaciones que tengamos en el mundo del mañana, porque además ellos van a ser los responsables de cuidarnos a nosotros en nuestra edad, de nuestra tercera edad. Así que tenemos que echarle ganas en la educación de las futuras generaciones. Y una de las grandes maravillas del juego de ajedrez que tiene es que el juego de ajedrez tiene que tener la capacidad de poder reinventarse según la etapa y época en la que estemos viviendo. Afortunadamente es un juego que tiene 1500 años y estamos más que a la vanguardia en todos los medios y dispositivos digitales. Estamos buscando cada vez generar contenidos mucho más atractivos, porque si tenemos en nuestras manos una herramienta tan importante, puede que cambie la humanidad en muchas de las profesiones a lo que nos dedicamos y demás, pero el entrenamiento del cerebro humano es algo que va a ser necesario hoy, mañana y siempre. Siempre vamos a estar necesitando gente que tenga esa capacidad de poder solucionar los problemas del presente y también los problemas del futuro. Algo con lo que quiero cerrar esta plática es un poco hablar del ajedrez y la libertad intelectual que te da jugarlo. La gente que estaba encerrada o que está encerrada en prisión y que tienen cadenas de muchos años han dado ahora sí que testimonio que cuando juegan ajedrez el tiempo encerrados se pasa sumamente rápido. De un momento a otro pueden pasar 5 horas, puede pasar la mitad del día, ya llegó la hora de la cena, y hacen que el tiempo realmente no sea tan tedioso. El ajedrez te da una libertad intelectual impresionante, porque una vez que empiezas a jugar te metes en la dinámica de las jugadas, del equivocarse, de hacerlo bien, hacerlo mal, y te apasiona de una manera impresionante. Hace un año yo tuve un insulinoma. Para los que no están familiarizados con el tema, es un tumor en el páncreas que tuvo que ser extirpado con una cirugía que es muy compleja llamada Whipple, que es una reconfiguración estomacal. En esta cirugía que me hicieron en el hospital de nutrición,